amigos, hablemos hoy de los colegios y asociaciones profesionales. Para eso necesitamos remontarnos un poco en la historia y hablar de lo que son las guildas, los gremios, las corporaciones o las cofradías, que son grupos de personas que comparten una actividad, oficio o profesión común. Ellos fueron surgidos en la antigüedad, tanto en Roma, en Egipto, en Asiria, en China, en la India, Persa y en los imperios aztecas e incas. Su figura se consolidó en la Baja Edad Media como forma habitual de asociación y su moderna forma más destacada son los sindicatos y los colegios profesionales. El propósito de estas agrupaciones no es más que defender a los integrantes de las profesiones. Pero veamos qué dice el marco legal venezolano. En el capítulo 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vigente desde el año 1999 y con su enmienda en el año 2009, en su artículo 105 expresa que la ley determinará las profesiones que requieren título y las condiciones que deben cumplirse para ejercerla, incluyendo la colegiación. Entonces fíjense cómo la propia Constitución habla de las profesiones y de sus colegios. En las disposiciones transitorias de esta Constitución, en la 15ª, dice que hasta tanto se apruebe la legislación a que se refiere el artículo 105 de la Constitución, o sea, de cuáles son las profesiones que requieren título y cuáles son las condiciones para ejercerla, incluyendo la colegiación, se mantiene vigente el ordenamiento jurídico aplicable antes de la sanción de la Constitución. Por tanto, entonces, todas las leyes de ejercicio que existían antes de 1999 están en plena vigencia, incluyendo, por supuesto, la de la medicina veterinaria. En este caso, nosotros tenemos la Ley de Ejercicio de la Medicina Veterinaria, aparecida en Gaceta Oficial 28737 en el año 1968, que está, como vemos, en plena vigencia constitucional y que en su capítulo 7, en los artículos 17 al 28, habla precisamente de cuáles son los organismos profesionales. Asimismo, el reglamento de la Ley de Ejercicio de la Medicina Veterinaria, aparecido en Gaceta Oficial 29860 del año 72 y posteriormente modificada en el año 1982, habla de los organismos profesionales en su capítulo 6 en los artículos 11 al 43. En líneas generales podemos decir que esa organización gremial médico-veterinaria contemplado tanto en la Ley de Ejercicio como en su reglamento habla de que la máxima autoridad son las asambleas de agremiados, son las agrupaciones precisamente de los profesionales que se acogen a estas organizaciones o colegios. Esta organización contempla tres figuras: los colegios, las delegaciones y las seccionales. Los colegios son aquellos que están en cada uno de los estados y en aquellos estados donde no haya suficientes médicos veterinarios, se estima un número aproximado entre 5 y 15, si no se logran ese número de agremiados, entonces no se forma un colegio, sino una delegación. Y las seccionales son subconjuntos de los colegios o delegaciones que están ubicados en sitios importantes de cada uno de los estados que no es precisamente la capital. Estos colegios, delegaciones y seccionales tienen a su vez una junta directiva que es la que rige sus actividades. Todos los colegios a su vez están agrupados en una Federación Nacional de Colegios de Médicos Veterinarios que también tiene una directiva, y tanto la federación como los colegios tienen sus tribunales disciplinarios. Existe también la figura del Instituto de Previsión Social del Médico Veterinario, las sociedades científicas y una federación deportiva. En Venezuela existen 21 colegios profesionales, uno por cada estado correspondiente, 2 delegaciones, una en el estado del Tamacuro y el otro en el estado Amazonas, y una federación que agrupa a estas organizaciones. Hay 5 estados en Venezuela cuyos colegios tienen seccionales. En el colegio del estado Guárico existe la seccional Valle de la Pascua, además del colegio cuya sede principal es en San Juan de los Morros. En el caso del estado Lara, además de la sede principal del colegio en Barquisimeto, existe la seccional Carora. En el Colegio de Médicos Veterinarios del estado Portuguesa, además de la sede principal en
Guanare existe la seccional Acarigua-Araure. Y en el caso del estado Táchira, además del colegio cuya sede principal está en San Cristóbal, hay una seccional Coloncito. El estado Zulia es un caso particular por lo grande y lo complejo de su dinámica y sobre todo la dinámica del ejercicio médico veterinario ha forzado la creación de 6 seccionales, una en Cabimas, Costa Oriental, una en Caja Seca, una en Colón, Catatumbo y Santa Bárbara, una en El Guayabo, una en Machiques y una en Villa de Rosario, aparte de la sede central del colegio que está en la ciudad de Maracaibo. Cada uno de los colegios posee una asamblea, como ya asomamos, con una junta directiva que la integran un presidente, un vicepresidente, un secretario ejecutivo, un tesorero, un bibliotecario, un secretario, un vocal y varias secretarías especiales que están contempladas en la ley para atender áreas específicas de necesidad o de interés que tengan los colegios. Asimismo, tiene un tribunal disciplinario. A su vez, la Federación de Colegios está integrada por una asamblea de delegados de cada uno de los colegios. Son 3 principales y 2 suplentes. Además, la Federación tiene una directiva constituida por el presidente, el vicepresidente, el secretario ejecutivo, el tesorero, el bibliotecario, el secretario y el vocal. Un tribunal disciplinario, el Instituto de Previsión Social, que actualmente está desactivado, las sociedades científicas, que algunas están activas, otras inactivas, y la Federación Deportiva, que se encarga de los intercambios deportivos nacionales, es decir, los Juegos Nacionales Médico-Veterinarios. Los tribunales disciplinarios, tanto estadales como el nacional, poseen 5 miembros principales y 2 miembros suplentes. Las sociedades científicas, que son aquellas encargadas de propiciar el avance de la ciencia en sus áreas respectivas, funcionan a nivel nacional con representación en cada uno de los estados. Actualmente están activas la Sociedad Venezolana de Médicos Veterinarios de Pequeños Animales, la Sociedad Venezolana de Veterinarios Especialistas en Aves, la Asociación Venezolana de Médicos Veterinarios Practicantes en Equinos, la SOVEC, que es la Sociedad Venezolana de Especialistas en Cerdos, la Sociedad Venezolana de Buiatría, la Sociedad Venezolana de Neurología Veterinaria, la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina Veterinaria y actualmente tenemos solo una revista científica en los colegios médico-veterinarios o en el gremio total médico-veterinario nacional, que es la revista del Colegio de Médicos Veterinarios del Estado Lara. En este momento en situación de receso, pero que sigue siendo la única revista de corte científico que existe en el gremio venezolano. Asimismo, como Venezuela es un país integrante del concierto internacional y no es un país aislado, tenemos que hablar de los organismos internacionales que existen en la medicina veterinaria y en la cual participa Venezuela. En las organizaciones internacionales tenemos la Organización Mundial de la Salud Animal, llamada anteriormente Organización Mundial de la Sanidad Animal, o OIE por las siglas del organismo del cual partió, que era la Oficina Internacional de Epizootia. Sin embargo, ya ese organismo cambió su nombre, ahora es Organización Mundial de la Salud Animal, que es equivalente a la Organización Mundial de la Salud en el ámbito humano, cuya oficina regional para las Américas es la Organización Panamericana de la Salud. También existe una interacción importante en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en donde la medicina veterinaria también tiene un papel preponderante. Asimismo, hay una serie de organismos técnicos, entre los cuales está, por ejemplo, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en el ámbito del continente americano y que tiene que ver justamente con la producción animal y con la sanidad animal, la salud animal y la salud pública. También existe la Conferencia Global de Educación Veterinaria,
que es en donde se discuten los lineamientos de lo que va a ser la educación de los futuros profesionales para que esté acorde con las necesidades que tiene la sociedad. Existe una asociación, por ejemplo, de facultades y escuelas de medicina veterinaria del Mercosur. Existe una agrupación llamada Veterinarios Internacionales, la Asociación Internacional de Organizaciones de Interacción Humanos-Animales, en la que participan ampliamente médicos veterinarios, la Comisión para la One Health o Una Sola Salud. Recordemos que ese es el paradigma actual de actuación del médico veterinario, y existe una comisión internacional que busca llevar los lineamientos y hacer la promoción de este paradigma y su enlace con el otro paradigma importante, que es el One Welfare, un solo bienestar. También tenemos organizaciones como la World Veterinary Association, que es la Asociación Mundial para la Medicina Veterinaria. Tenemos el componente regional, que es la PANVET, la Asociación Panamericana de Ciencias Veterinarias. Tenemos la Federación de Veterinarios de Europa, la Federación de Asociaciones Asiáticas de Medicina Veterinaria y la International Veterinary Student Association, que es la Asociación Internacional de Estudiantes de Medicina Veterinaria. También Veterinarios Sin Fronteras, el Concilio Internacional para la Educación Médico-Veterinaria, la Asociación de Colegios de Médicos Veterinarios Americanos, la Asociación de Médicos Veterinarios Venezolanos en el Exilio. Entonces, como verán, hay toda una panoplia de organismos gremiales, pero también los hay de corte científico. Por ejemplo, hay la Asociación Internacional de Radiología Veterinaria, la Asociación Mundial de Historia de la Medicina Veterinaria, la Asociación Internacional de Editores en Veterinaria, la Asociación de Veterinarios de Aves, la Asociación Internacional de Médicos Veterinarios de Rehabilitación y Terapia Física, la Sociedad Internacional de Patología Locomotora Equina, la Asociación Internacional de Médicos Veterinarios Forenses, la Asociación Internacional de Medicina Animal Acuática, la de Acupuntura Veterinaria, la de Practicantes de Equinos, la Asociación Internacional de Veterinarios de Aves y la Asociación Mundial para la Medicina Veterinaria de Pequeños Animales. Como vemos, todo un mundo en el ámbito del gremio internacional que debemos empezar a conocer. El mundo definitivamente de los animales, por tanto es de la medicina veterinaria, y nosotros tenemos con la profesión el mundo en nuestras manos. La supervivencia, la alimentación y la sustentabilidad, la salud y la salud pública está en manos del médico veterinario. Así que reflexionemos un poco al respecto. Mientras tanto, larga vida y prosperidad. Saludos amigos, muchas gracias.